Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el capítulo 5 de Efesios. Los versículos, vamos a leer dos versículos, los primeros dos versículos, 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. Este día traigo este tema como lo es. ¿A quién estamos imitando? Es una pregunta. ¿A quién estamos imitando? Dice así la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oremos. Amado Padre, una vez más hemos leído tu santa palabra, y el propósito de estar yo aquí parado, Señor, es para explicarla, para exponerla, para difundir ese consejo, Señor, que proviene de ti. Por lo que te pido, Señor, que me uses, que ordenes mis pensamientos y que pueda hablar, Señor, ese consejo que tú quieres que cada uno de nosotros aprendamos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿A quién estamos imitando? La imitación es una copia, hermanos, de algo original. La imitación es una copia de algo original. Por ejemplo, hay personas que les gusta, digamos, comprar algún tipo de ropa de marca y a veces que no alcanza el dinero para comprarlo. Pero hay imitación, ¿verdad? Hay mucha ropa cara, ¿verdad?, que es original, pero a veces no hay dinero para comprar, pero la gente quiere andar vestida con esa marca. Entonces, los imitadores han hecho copia. Hay una imitación de la ropa que es original. Entonces hay una imitación que podríamos decir es otra, que no es la original. Y lo mismo pasa con los zapatos, ¿verdad? Hay zapatos, hay también relojes. Hay relojes que son caros, ¿verdad? Y hay otras compañías, otras empresas que hacen imitaciones de esos relojes, ¿verdad? Y muchas veces, pues, o sea que siempre se venden las imitaciones también. También hay imitación del oro, ¿verdad? La idea es esa, ustedes ya me la agarraron. La idea es esa, que muchas veces hay algunas cadenas, pulseras, anillos que parecen que son de oro, pero no son oro. Son una imitación, ¿verdad?, del oro. Imitación. Es una copia de aquello. Entonces, esto de las imitaciones es algo que se da. Los niños también imitan el comportamiento de los padres, ¿verdad? Los padres actuamos de una manera y de allí la importancia, hermanos, de caminar bien. ¿Por qué motivo? Porque resulta de que los niños, los hijos, están imitando el comportamiento de sus padres. Imitación, ¿verdad? También, hermanos, hay imitación en el lenguaje verbal. Hay muchas personas que andan con colombianos mucho tiempo y el acento colombiano se les va pegando, lo imitan. Así como hay acento salvadoreño, hay acento guatemalteco, hay acento nicaragüense, hay acento cubano, hay acento chileno, hay acento mexicano, hay acento argentino, hay acento español, etc. Entonces, cuando unas personas andan juntos mucho tiempo, tal vez trabajando juntos, son vecinos que pasan mucho tiempo juntos, como que uno de los dos, ¿vea?, está imitando al otro o está imitando a aquel grupo con quien está interactuando diariamente. Muchas personas, repito, que anden con muchos cubanos,
Por ejemplo, yo he estado aquí, hace 2 semanas estuve aquí en el estado de Florida, cuando fui a traer a Josías. Y resulta de que allí me voy y voy a algún restaurante allí y oigo que hay gente, casi todos los hispanos, aunque no sean cubanos, ya casi todos están hablando como cubanos. Porque es una región poblada por inmigrantes cubanos. Y ellos tienen su acento, su forma de hablar. ¿Verdad? Lo mismo pasa con los mexicanos, que son tienen mucha influencia también. Y cuando alguien de otra nacionalidad pasa mucho tiempo con ellos, como que tiende a perder el acento de ellos y empieza ya a hablar como mexicano, ¿verdad? Así un poco cantadito. Y así, por el estilo. Entonces, pero son imitaciones. También, estimados hermanos, hay personas que imitan a personajes. Hay personas que imitan el comportamiento, la forma de hablar, la forma de hacer ademanes de algunos otros personajes. Por ejemplo, hay algunos desde niños. Las niñas o niños empiezan a imitar a su artista favorito, que cómo baila fulano de tal, o cómo baila fulana de tal. La ven mucho tiempo en la televisión y al ratito ya están bailando como ella o como él. Empiezan a hablar como habla aquel, por ejemplo, aquel presentador que pasa las noticias. Empiezan a imitar a aquel político cuando lo entrevistan. De tanto estarlo viendo, empiezan a ver y empiezan a imitar los gestos, el comportamiento de aquella persona. Estamos hablando de... El original es aquel que le están entrevistando, pero las demás personas lo imitan. ¿Sabían ustedes o ustedes saben perfectamente? Eso les voy a recordar que hay personas que han hecho de la imitación su empleo. Hay personas que tienen su empleo. Van a show, a la televisión los llaman. ¿Para qué? Para que vayan a cantar como canta un artista original. ¿Verdad? Lo han visto tanto que lo imitan. Hasta se visten como se viste el original. Ya sea con un charro, sea con un traje, sea con el saco, tal y como los ademanes que hace el artista. Entonces van y resulta de que van a la televisión, los contratan y ganan dinero, bastante dinero. Estas personas, ¿por qué? Por imitar a determinado artista. Lo imitan. Y hay quienes son tan profesionales, podríamos decir, que imitan a varios personajes, a varios artistas. Cuando van a cantar, cantan de la forma que canta uno, y a veces cuando van a imitar a otro, cantan de la manera en que canta y baila la otra persona, el otro personaje. Estas son pues imitaciones. Entonces, la figura estimados hermanos, de la imitación es algo pues antiguo. El apóstol Pablo trae esto a colación, ¿verdad? En el libro de Efesios, acerca de lo que es la imitación. Pero el consejo que el apóstol Pablo da acá a los efesios y nos da a nosotros es que nosotros debemos imitar, pero no a los hombres, sino que debemos imitar a Dios. Amén. A Dios es a quien debemos de imitar, su forma de ser, su carácter, ¿verdad? Su forma de ser, de cómo se condujo. Eso es lo que está, el apóstol Pablo pues aconseja acá en el libro de Efesios. Para hablarles un poco del contexto del pasaje el cual les he leído, es decir, del capítulo 5, versículos 1 y 2. Tomo todos estos dos porque para hablar de todo pues es bastante. Quiero decirles, hermanos, de que el apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios o de la epístola a los Efesios ha estado exponiendo, ha estado enseñando muchas cosas. Ha estado enseñando la posición que el creyente tiene en Cristo Jesús, que por cierto es una posición privilegiada,
¿verdad? Ha estado hablando de cómo Dios nos ha elegido. Ha estado hablando acerca de cómo Dios nos ha trasladado. Ha estado hablando acerca de, digamos, de cómo Dios ha unido a dos pueblos, judíos y gentiles. Ha estado hablando de cómo Dios ha botado y no construido un muro. Esto ya se está hablando. Ha derribado el muro de separación. De todas estas cosas ha estado hablando el apóstol Pablo. Ha estado, en otras palabras, exponiendo, ha estado enseñando todo lo que Dios ha hecho en pro del hombre, que redunda pues en la salvación del mismo. De todas estas cosas ha estado hablando. Y ahora, como nosotros debe ser sabido, cuando una persona aprende, primeramente pues aprende, y después, ¿qué es lo que hace con lo que ha aprendido? Tiene que practicarlo, ¿verdad? Los ingenieros, antes de ser ingenieros, tuvieron que ir a la universidad a aprender cómo se construyen los edificios, cómo se construyen los puentes, cómo se construyen los estadios. Primeramente han ido ¿a qué? A aprender. Lo mismo un doctor. Un doctor, digamos, para detectar enfermedades, primeramente ha pasado años en la universidad. Se ha desvelado estudiando, conociendo cómo está compuesto todo lo concerniente a la anatomía, si mal no recuerdo que el término, todo lo concerniente al cuerpo humano. Entonces, ¿para qué motivo? Pues para después practicar. Ha ido a aprender cómo los cirujanos tienen que aprender cómo se opera. Y después que han aprendido, tienen que practicarlo. Primeramente se aprende y después se practica algo. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo ha estado haciendo aquí. En los primeros 3 capítulos ha estado enseñando. Ha estado enseñando. Y los efesios han estado aprendiendo acerca de las enseñanzas de Dios. Ahora, a partir del capítulo 4, solamente tiene 6 capítulos la epístola a los Efesios. A partir del capítulo 4 ya empieza, o los insta, el apóstol Pablo insta a quienes, a los efesios, a practicar lo que han aprendido, ¿verdad? Ya los insta a que todo lo que han aprendido deben de ponerlo en práctica. Así como el hijo, ¿va? El hijo primeramente pues tiene que aprender del padre. Lo lleva. Me recuerdo cuando pues me llevó mi papá pues a trabajar a la agricultura. Y bueno, pues primeramente me decía cómo se hacía aquello, nosotros dijimos tapizcar y después ya tenía que hacerlo yo, o a despuntar. En fin, y después ya tuve que hacerlo, ¿verdad? Por mi propia cuenta, pero primeramente me enseñó cómo hacer aquello, o uno se está fijando. Bueno, esa es pues la idea. Ahora es a la práctica. El apóstol Pablo está, a partir del capítulo 4, está instándolos a que deben practicar, que no se queden solamente con la teoría. Y entre esas, entre los consejos que da, entre las recomendaciones que da, está acerca de la imitación. ¿A quién pues deben de imitar? ¿Verdad? Tomando en cuenta todo lo que les ha enseñado concerniente a Dios, entre otras cosas, dice aquí en el capítulo 5, versículo 1, sed pues, como quien dice, ya que ustedes tienen este conocimiento, ya que ustedes han aprendido todas estas cosas, así que sed pues imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios. ¿Y qué es eso de ser imitadores de Dios? Es la pregunta. ¿Qué es eso de ser imitadores de Dios? Pues es decir, se debe de seguir el ejemplo
de Dios. Cristo demostró, estimados hermanos, el carácter de Dios cuando estuvo acá en la tierra. ¿Y en qué consistió? Bueno, consistió en amar a los demás. Por eso entonamos este himno. Cristo te necesita para amar. Cristo demostró, puso en práctica lo que es el amor en el buen y original sentido de la palabra. El amor. Practicó la compasión, ¿verdad? Practicó la solidaridad. Y practicó todo lo concerniente a la bondad de Dios cuando estuvo acá en la tierra. Entonces, el apóstol Pablo dice que como hijos de Dios, nosotros debemos de ser imitadores de Dios. Ser imitadores de Dios. Nosotros vivimos en un mundo, pues, repito, que imita a personas. Pero la Biblia nos insta a que si queremos ser imitadores, a quien debemos de imitar, a quienes debemos ver para imitarlo, ver el comportamiento, ver cómo se condujo, es ver a Dios, cómo fue. A través de la Biblia no podemos ver cómo Dios se condujo, cómo Cristo se condujo cuando estuvo en esta tierra, sanando, dando de comer al hambriento, en fin, dando tantas, pero tantas lecciones donde todo redundó en fomentar el amor y no el odio. Hermano, vivimos en un mundo caracterizado por el odio. Ese es el estilo de vida de las tinieblas, el estilo de vida de este mundo. Promover, fomentar el odio. Hay odio de todo tipo, estimados hermanos, acá. Hay un odio que podríamos decir un odio clasista. Hay clases en la sociedad, hay clases, las clases sociales, ¿verdad? Hay clases de gente rica económicamente y clases de gente pobre que no tenemos dinero. Y resulta de que por esta realidad hay odio y no hay solidaridad. También hay odio racista, ¿verdad? Bien caracterizado en este tiempo, ¿verdad? Hay odio racista también. Esto no es nada nuevo ni es exclusivo de un país. El racismo se da en todo el mundo. Hay países en el mundo que son más racistas que en el país donde nosotros vivimos. ¿Sabían ustedes eso? Son más racistas todavía. Eso es lo que les caracteriza, ¿verdad? Entonces, son gentes, como les digo, de que ese es el estilo de vida que se vive acá, donde se promueve el odio y no se promueve el amor. Cuando se promueve el odio, entonces cuando una sociedad está promoviendo el odio, es una sociedad que no está imitando a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor, y cuando una sociedad está promoviendo el odio de cualquier índole, sea clasista, sea racial, entonces no está imitando a Dios. Pero el consejo que Dios da en su palabra por medio del apóstol Pablo es: sed imitadores de Dios. Y como dice, como hijos amados. Como hijos amados. Nosotros experimentamos, nosotros vivimos, nosotros sentimos ¿el qué? El amor de Dios. Nosotros lo sabemos, lo experimentamos. ¿O quién de nosotros no ha experimentado el amor de Dios? Entonces yo experimento el amor de Dios. Entonces, como hijos amados. Entonces, de la manera en que uno se siente tratado, esto mismo debe de reflejar en el mundo.
De allí la importancia, amados hermanos, de promover el amor en los hogares, ¿verdad? ¿Para qué? Porque los hijos están imitando todo, lo están viendo todo. Entonces, dice acá, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, así como nos sentimos nosotros que Dios nos trata, de la misma manera debemos tratar a los demás. Cuando tratamos a los demás de la manera en que Dios nos trata, estamos imitando a Dios. Pero, ¿a quién estamos imitando? Es la pregunta. A aquel que me va a ver, a aquella que me va a ver, ¿a quién está imitando usted en este mundo? Es una pregunta que debería de hacerse. Porque Dios le está pidiendo que lo imite a Él en todo su carácter, que es amor, ¿verdad? Dios está diciendo al hombre a que lo imite a Él, a que lo imite a Él. Resulta de que imitar a Dios, estimados hermanos, cuando se imita a Dios se debe de imitar en todo lugar. Se debe reflejar el carácter de Dios en todo lugar, comenzando con el hogar, en el hogar, ¿verdad? En el trabajo, en nuestra vecindad. ¿Por qué motivo? ¿Por qué nosotros tenemos que imitar a Dios? ¿Por qué tenemos? No lo vamos a imitar para ser salvos. No nos vamos a portar bien para ser salvos, sino porque somos salvos. Porque somos salvos. Una persona salva refleja el carácter de Dios. ¿Por qué personas dicen, no, tienes que portarse bien, si no, no vas al cielo? Pero eso no es bíblico. Se debe de imitar a Dios, se debe portarse bien la persona y ser una luz en este mundo porque es salvo ya. Porque se es salvo. De ir para demostrar de que se es hijo de Dios, pues, se debe de imitar a Dios. Y andad, dice allí, en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Está poniendo el apóstol Pablo como ejemplo del amor, está poniendo a Jesucristo. Y cuando dice como Cristo, andad en amor también como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Cristo nos amó, amados hermanos, de una manera desinteresada. Hay personas acá de que hacen cosas y que quieren demostrar un amor, pero realmente no es un amor, sino de que hacen aquello por otras motivaciones. Puede ser de que alguna persona refleje actos bondadosos, pero con el fin de que lo admiren, con el fin de que se fijen en él, que es una buena persona. Ese es el objetivo. Otras personas pueden hacer algo en favor de otros, pero esperando recibir algo en el futuro. Algunas veces dicen, da un pedazo, da una tortilla para recibir un costal de maíz, ¿verdad? Está tratando de dar, pero no es porque sea amor a aquello, sino porque está esperando algo más. Y ese no es así. Cuando dice, andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó Cristo? Cristo nos amó de una manera desinteresada. Cristo vino acá a este mundo y dio su vida. ¿Por qué? Por puro amor. Un amor verdadero, un amor genuino, un amor sacrificial. Un amor que no esperaba nada a cambio. ¿Verdad? No esperaba nada. Él no esperó nada a cambio. Lo hizo solamente por amor. Se entregó solamente por amor para salvarnos, para salvar a cada uno de nosotros. Entonces, por lo tanto, esto de imitar a Dios, no se basa
solamente en cuestiones litúrgicas. No se basa en liturgia, es decir, cantar, leer, orar, reunirse, cosas que son bien importantes. La liturgia es importante, pero cuando va acompañada. ¿Cuando va acompañada de qué? Cuando va acompañada de una realidad, ¿verdad? Cuando va acompañada de una sinceridad. Hay un canto que se llama así, sinceridad, no sé si ustedes lo han oído. Sinceridad, así es el tema de ese, creo, de un canto. Entonces, cuando va, la liturgia debe de ir todo, es decir, la liturgia es bueno, cantar, orar, reunirse, todas estas cosas, hacer lo que hacemos, ofrendar, todas estas cosas son buenas. Pero cuando no hay amor, el apóstol Pablo dijo, ¿de qué me sirve a mí que yo haga esto, que haga todo el capítulo, ¿verdad? Si no tengo amor, ¿de qué me sirve que haga esto y no tengo amor? Entonces, repito, la liturgia es bien importante, pero cuando va acompañada con sinceridad. La nación de Israel había caído en ese error. Se había quedado solo con la liturgia, con las cosas, con una adoración externa, pero dejó de estar imitando el carácter de Dios. Muchas veces lo hizo en el Antiguo Testamento. En esto yo les voy a hablar brevemente, digamos, de un pasaje que está en Miqueas, en el capítulo 6, ¿verdad? Para hablarles, digamos, de uno de muchos, de muchas experiencias que esta nación pues vivió. Allá en el siglo XVIII, en el siglo 8, perdón, en el siglo 8 antes de Cristo, el siglo VIII antes de Cristo, la nación de Israel había caído en eso. Había caído en un estado de decadencia moral, espiritual, social. Había caído. No estaba reflejando el carácter de Dios. No estaba imitando a Dios. Y Dios tuvo que reprenderlo. En Miqueas, si ustedes tienen sus Biblias, si ustedes me quieren acompañar, en el capítulo 6, los primeros 8 versículos, más que todo me quiero enfocar, fue por cierto el pasaje que nos leyó Jorgito, podemos ver eso. La nación había caído en una crisis social y moral. Cuando una nación cae en una crisis, hermanos, moral, entonces deja ya de reflejar el carácter de Dios. Ya no imita a Dios. Imita al Dios de este siglo, ¿verdad? Imita al Dios de este siglo, pero ya no imita al Dios verdadero. Por lo tanto, Dios viene y tiene que confrontarlos a ellos, a su pueblo, para hacerlos regresar. Dios allí está poniendo una queja. Dios les presenta una queja a su nación de por qué han dejado de imitarlo. Estamos hablando ahora, el tema es una pregunta: ¿a quién estamos imitando? La nación de Israel había dejado de imitar a Dios en el Antiguo Testamento. Y Dios le está reclamando, lo está confrontando. Aquí en el libro de Miqueas, llama al profeta Miqueas para hacerle ver a su pueblo y le pide razones. Les está pidiendo que tomen en cuenta todo lo que Él ha hecho, que revisen todas las misericordias, los actos de amor de parte de Él para con ellos, y por qué ellos le han dado la espalda, por qué han dejado de imitarlo, ¿verdad? Allí dice en el capítulo, vamos a ir por partes. Dice: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, tiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos
de la tierra, el pleito de Jehová. Habla allí, fíjense ese término, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo. Hay un pleito con su pueblo y altercará con Israel. Dios está disgustado porque han dejado de estar, ¿lo qué? Imitando en su comportamiento. Han dejado de imitarlo. Versículo 3 dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor. Está contándoles acerca de ciertos episodios, de cómo él los sacó de Egipto y de cómo los condujo. Y trae a colación la experiencia de cuando el rey Balac pidió a este personaje, como lo es Balaam, para que maldijera a su pueblo. Y que Dios intervino para que no lo maldijera. Él intervino en este personaje que también no es un gran personaje, este Balaam, pero que a fin y al cabo pues no lo maldijo. Dios intervino. Entonces, y luego está diciendo allí todo esto. Por lo tanto, en el versículo, me quiero enfocar en los versículos del 6 al 8, donde está hablando ya concerniente a lo que es la adoración a Él, ¿verdad? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Dice. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Está hablando se está haciendo una pregunta acá. ¿Con qué se puede agradar a Dios? No es, digamos, por medio de una liturgia, como lo eran los holocaustos, como lo eran esos sacrificios, como eran los actos, digamos, los actos de una adoración, podríamos decir, ficticia, superficial. Está hablando de eso. Está el versículo 6 y 7, está hablando acerca de los actos superficiales con los cuales el hombre pretende adorar a Dios. Pretende ser una persona bondadosa, pero la verdad es que no. Entonces dice el versículo 8, este es bien, pero bien importante este texto. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Hay tres palabras bien importantes: justicia, misericordia y humildad. Justicia. Pero si nosotros vamos a hablar de estas cosas, son digamos, actitudes que poco se reflejan en este mundo. Si es que vamos a hablar de la humildad, ¿quién se quiere humillar en este tiempo? En este mundo vivimos en un mundo donde nadie se quiere humillar, ¿verdad? Nadie se quiere humillar en este mundo. Casi todo mundo quiere sacar el machete a su prójimo. No hay humildad. Y eso es ¿qué es lo que pide? Dice aquí, ¿verdad? Solamente, ¿y qué pide Jehová de ti? Es lo que está pidiendo, ¿verdad? En las personas, en el pueblo, en aquel entonces, en el pueblo de Israel de aquel entonces, no había ni justicia, ni misericordia, ni humildad. Había soberbia, había odio y había injusticia. Todo esto es lo que había. Pero no había nada de humildad. Hoy en día, repito, todo mundo refleja lo que es soberbia.
Desde presidentes. Muchos presidentes no se quieren humillar. Se creen grandes. Quieren hacer lo que les da la gana. Eso es soberbia. Eso no es humillación. ¿Verdad? Esto aplica a muchos de ellos en el mundo. No todos, pero a muchos de ellos. Que se sienten tan grandes. Se sienten prepotentes, soberbios, altivos, vanagloriosos, donde no reflejan humildad. Aunque anden con Biblia o hablen de promover los principios cristianos, es pura falsedad. ¿Por qué? Porque con los hechos demuestran todo lo contrario. Esa es la cosa. Está bien fácil identificar a alguien que agrada a Dios, a alguien que imita a Dios, y a alguien que solamente lo hace de una manera superficial. Una persona soberbia, un líder soberbio, no refleja lo que es el carácter de la humildad. Y Dios es humilde. Él se humilló hasta la muerte, dice la Biblia. Esto aplica también a diferentes líderes, no solamente políticos, a líderes empresariales, a líderes deportivos, a líderes laborales. Reflejan, digamos, soberbia y no reflejan pues lo que es la humildad. Entonces, repito, de nada sirve una liturgia vana, hueca y vacía si no va acompañada con una sinceridad, con una adoración sincera. Esto, cuando hay un comportamiento así, no hay un reflejo de estar imitando a Dios. No se está imitando a Dios. A Dios solamente, estimados hermanos, se imita viviendo en amor. Viviendo en amor. Esto cuesta, digamos, vivir en amor y vivir haciendo lo correcto en este mundo. Cuesta bastante. En los trabajos la gente no quiere. Mucha gente va, hermanos, a trabajar solo por el cheque. No le interesa ni en hacer buen trabajo ni en sacar producción. Están pensando solamente en que pase el día. Esto no refleja el carácter de Dios. Esto demuestra que la persona no está imitando a Dios. Están allí también trabajando solamente cuando está el jefe allí enfrente, mientras lo está viendo, sirviendo al ojo, como dice la Biblia. Se debe trabajar, esté o no esté el jefe. Se debe de trabajar justamente, ¿verdad? Ese es reflejar el carácter de Dios, imitar a Dios. Y además de sacar producción, no estoy hablando de andar con la lengua de afuera, ¿vea? Pero ser justo en esto y tratar de hacerlo mejor, no tratar de botar, ¿verdad? Digamos, los recursos de la empresa, del patrón que nos ha empleado, de quien nos provee, nos da la oportunidad de ganar un sustento para llevar el pan a la mesa, ¿verdad? Entonces debemos de cuidar aquello, hay que cuidar aquella pala, hay que cuidar aquel libro, aquella computadora, hay que cuidar aquel carro, aquella máquina, hay que cuidarla, ¿verdad? Y no estar pensando que este ni agradece nada. Ese es el canto de una idea, este ni agradece nada. No, uno dice la Biblia en el libro de Colosenses que se debe trabajar, el creyente debe trabajar como para Dios, como para Dios. Lo vea o no lo vea el patrón, ¿verdad? Eso es algo bien importante, hermano. Entonces, cuando nosotros actuamos de esta manera, pues lo hacemos, ¿por qué? Porque estamos tratando de imitar a Dios. Pero la pregunta, ¿a quién estamos imitando? No debemos de imitar al Dios de este siglo. Debemos imitar al Creador del cielo y la tierra. Juan, estimados hermanos, nos recuerda esto de vivir, pues, en amor. En primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Con esto finalizo. En el capítulo 2, versículos del 1 en adelante, dice allí el apóstol Juan: hijitos míos,
Fíjense de que el apóstol Juan fue alguien que anduvo, que vivió, que caminó. ¿Con quién o a quién se debe de imitar? Que es a Jesús. Juan caminó con él y se recostaba, dice, ¿verdad? Era uno de los que tuvo más acercamiento con él, Juan. Y él es el que está escribiendo estas palabras. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre Jesucristo el justo. Y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y dice allí en el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos si le conocemos? Dice allí, si guardamos sus mandamientos. Y cuando alguien está guardando los mandamientos de Dios, es decir, los está practicando, indiscutiblemente debe estar imitando a Dios. Es una conexión completamente. Cuando alguien está obedeciendo los mandamientos de Dios, entonces esto redunda en una imitación a Dios en su carácter. Si guardamos sus mandamientos, dice el versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, que dice allí, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que pertenece, que permanece en él, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. En otras palabras, debe de imitarlo. Debe imitarlo. Eso es decir, estas últimas 4 palabras que están allí, 5 palabras, debe andar como él anduvo. En otras palabras quiere decir, debe de imitarlo. Así es de que vamos a finalizar, amados hermanos, este servicio entonando el himno 333 a Cristo, fiel te quiero ser. Que Dios, estimados hermanos, nos ayude a cumplir con este mandato, es decir, de imitar a Dios, para que así de esta manera nosotros vamos a estar reflejando ¿el qué? Vamos a estar reflejando el amor de Dios en este mundo que está caracterizado por fomentar el odio. Somos un pueblo distinto, somos un pueblo que debe reflejar un estilo de vida diferente al que refleja el mundo, porque para eso hemos sido llamados, para ser luz en este mundo, luz en las tinieblas, para ser diferentes. Para eso se nos ha enseñado la palabra, para ser diferente. Cuesta, pero con la ayuda de Él, todo es posible. Cantemos este himno, hermanos. Cristo, fiel te quiero ser. Que el Señor les bendiga. Gracias a nuestro pastor Fidel, quien nos ha traído la palabra en esta tarde. Y siempre recordando, ¿verdad?, que no solamente seamos oidores. Su palabra dice que no seamos solo oidores, sino hacedores. Y pidamos siempre la ayuda del Señor. Como lo dijo nuestro pastor, no es fácil, pero si Dios está con nosotros, podemos hacerlo. Entonamos el canto 333, Cristo, fiel te quiero ser. Tus pasos
Y la lección verídica de este día dice: una característica natural del ser humano es la imitación de otras personas. Y como hijo de Dios, el creyente debería siempre imitar a su Padre Celestial, que fue el consejo que recibimos en este día. Es que les pido que se pongan de pie para finalizar con una oración este servicio. Oremos. Padre, damos gracias por esta oportunidad que nos dio de reunirnos como su pueblo, de reunirnos para adorar su nombre, para escuchar su palabra, su consejo. Gracias, mi Dios, porque sabemos que usted ha hablado a nuestra vida a través de nuestro pastor y pedimos que sea usted ayudándonos para poner en práctica este consejo que usted nos ha dado. Ayúdanos, mi Dios, porque cada día hay dificultades, cada día hay tentaciones, cada día, Señor, están estas cosas en nuestro camino que solamente con su ayuda podemos vencer. Pedimos, mi Dios, su guía a cada momento, a cada instante, y pidiendo que sea usted guardando nuestras vidas de regreso a casa. Bendiga a cada uno de mis hermanos, los vehículos en los cuales transitamos en este día, que podamos llegar, Señor, tranquilos a nuestro hogar, sabiendo que hemos sido llenados de su palabra, hemos sido saciados en este día, y que podamos el resto de la semana, mi Dios, continuar dando gloria y honra a su nombre, meditando en su palabra, adorando su nombre. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.